Les invito a que ustedes abran su Biblia en la carta a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, desde los versos 15 hasta el 23. Efesios capítulo 1, desde los versos 15 hasta el 23. Nos dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos la preocupación del apóstol Pablo. Y el título para el tema de hoy es Motivación y Esperanza. Leí un artículo que realmente me puso los pelos de punta, porque es una realidad que en nuestros días se ha dado en todas las épocas. Desde que los primeros, Adán y Eva, cayeron en el huerto del Edén hasta nuestro día. Seguro que estas palabras que yo ahora voy a comentar se han expresado una y otra vez hasta la saciedad. La humanidad sufre, y sufre sin conocer el consuelo de Dios. Sufre sin saber a ciencia cierta la misericordia de Dios. Sufre sin que nadie le diga no solo la existencia de Dios, sino la muerte de Jesucristo a favor del ser humano, para que la motivación y la esperanza sigan firmes siempre en el ser humano y no habite en ellos la desesperanza, el desespero, el agobio. ¿Por qué? Porque Satanás se complace en esclavizar al ser humano y hacerlo un cero a la izquierda, sin valor alguno, llevándolo de tal forma a la opresión que invalida su voluntad y llega por un momento a pensar que la vida no tiene valor, que la vida es nula, que la vida no merece la pena ser vivida. Y sin embargo encontramos en la Biblia que la vida sí merece la pena ser vivida. Cuando no teníamos esperanza, Cristo se hizo esperanza para nosotros. Cuando no éramos hijos de Dios, ahora en Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Cuando no teníamos motivación para continuar el bagaje en esta existencia terrenal, ahora tenemos una motivación. Y la motivación es Cristo.
Y Cristo debe ser enseñado, predicado, llevado a todos los lugares donde nosotros vayamos. Él tiene que ser mostrado. Lo mismo que hablamos de lo que tenemos y lo que nos gusta, sea fútbol, sea otro deporte, sea nuestro trabajo, sea nuestra novia, sea nuestra esposa, sea nuestro hijo, lo mismo que los mencionamos sin avergonzarnos. Tenemos que mencionar a este Cristo poderoso, de amor, misericordioso y redentor. Decía un muchacho, ¿por qué me cambia el humor todo el tiempo? Y él decía, un día estoy totalmente deprimido, desmotivado, desesperanzado con mi futuro, es decir, sin esperanza para mi futuro, y odio mi ser sin tener absolutamente ningún motivo para ello. Es decir, él mismo se odia, él mismo se siente vacío, él mismo se siente que no merece la pena, es decir, todo lo que tenemos, la ilusión pasajera, la alegría pasajera, pasa, es efímera, es como el humo, ahora lo vemos y en un momento desaparece. Y él dice, yo me siento de esta forma, me siento vacío, me siento necesitado. Ahí vemos una persona sin esperanza. Dice, hoy me siento así y al siguiente día igual me siento pletórico, lleno de energía y veo el sol y veo las nubes y veo todo lo que me rodea con una nueva esperanza, con una nueva alegría. Pero cuando cae la noche y me amanece el otro día, vuelvo otra vez a decir que nada de lo que veo me satisface. Y entra en un ir y venir de motivaciones o desmotivación y desesperanzas continuas. La inestabilidad del ser humano se debe a la ausencia de Dios en su vida. Cuando Dios no está en la vida del hombre o de la mujer, el hombre vive en su propia libertad. La Biblia lo llama libre albedrío. El hombre hace y deshace a su gusto, y cuando ya ha satisfecho sus caprichos y sus deseos, ve que todo lo que ha hecho no ha servido para nada. El placer y el gusto ha sido temporal. Sin embargo, encontramos en la persona de Jesucristo que lo que nos ofrece no es temporal, no es luego en la eternidad, sino que comienza aquí abajo en la tierra a atendernos como seres humanos. Nos ha tendido sus manos levantándonos del lodo, de la basura, aislándonos del pecado para poder ser vistos por Dios. Y nos dice la Biblia que Él sigue con nosotros a nuestro lado, andando, sobrellevando nuestro peso, animándonos y esperanzándonos, porque nuestra visión no debe quedar encajada en el lugar donde vivimos. Nuestra visión debe seguir hacia adelante de forma escalonada hacia la eternidad con Dios. Nos limitamos siempre a querer disfrutar el momento sin pensar que luego habrá un momento eterno. Y perdemos esa visión cuando la visión eterna se pierde y solo se queda la mundanal, la alegría pasajera que tenemos aquí abajo en la tierra. Entonces es cuando viene el desánimo, entonces es cuando se pierde la esperanza, cuando se pierden las ilusiones, cuando se pierden las ganas de vivir, cuando se pierde el deseo de hacer que otros conozcan a ese Dios que un día confesamos. Pero parece que en el paso del tiempo se nos ha ido olvidando. La palabra esperanza tiene un significado en el griego, el po, esperar con anhelo. Por lo general es esperar
complacer las cosas, con alegría. Tengo la esperanza, creo, de que Dios está controlando. Y noto la alegría cuando lo creo, noto que la alegría emana, me hace vivir, me hace disfrutar, me hace compartir, pero cuando no hay placer en lo que la Biblia me dice, es señal de que no hay experiencia de una convivencia personal con Dios. La palabra me puede entrar por aquí, pero en la misma forma me puede salir por aquí. Cuando la palabra de Dios no tiene cabida en nosotros, la desesperanza, la desmotivación, las pocas ganas de hacer las cosas, es normal que se den. Ahora, cuando Dios es el centro, el eje de nuestras vidas, cuando la palabra de Dios es el alimento, la Biblia, cuando ella es el alimento para nuestra alma, para nuestro ser, entonces nuestra visión de futuro es una visión que deslumbra, es una visión que atrae, es una visión que se desea, es una visión que contagia. Nosotros estamos llamados a contagiar, si cabe la expresión, a los demás del amor de Dios. No solo con las palabras. Nuestros hechos y nuestra vida debe ser una expresión de conducta, de rectitud, de entereza, para que aquellos que vean, crean viendo. Dios también, dice la Biblia, que ha dado capacidades a los que Él ha escogido. Les ha dado dones para poner en marcha su proyecto. Dios ha dado capacidades naturales y sobrenaturales para intervenir en las huestes espirituales que nos rodean, para rescatar al hombre de las garras del enemigo. Dios nos ha dado potestad para ello. Eso ya lo habíamos estudiado en el libro de los Hechos. Y los envió, sanaban, curaban, restablecían, y Cristo no se apartó de su lado. Tenemos que mostrar motivación y esperanza a las personas que nos rodean. La motivación y la esperanza no deben faltar nunca en nuestra propia vida. Porque si ellas flaquearan por alguna circunstancia, nos tiene que hacer pensar, ¿por qué flaqueo? ¿Por qué dudo? ¿Por qué en el momento difícil, en la enfermedad o en la escasez económica o en la escasez alimenticia, en la escasez de cualquier cosa, por qué dudo? ¿Por qué no creo cuando Dios dice, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos y después la eternidad? ¿Por qué tengo dudas? Si es una promesa, o necesitamos ver para creer. Nosotros creemos y vemos. Ahora, el que no ha creído necesita ver para creer. ¿Y cómo podrán ellos ver si nosotros no mostramos? Nosotros tenemos que mostrar la gracia, la gloria de Dios, el amor de Dios, para que otros viendo puedan creer. La esperanza, esperar con anhelo, esperar con ilusión, esperar con placer, sentirnos complacidos de que las promesas de Dios son reales, que no falla. Yo fallo, pero Él no falla. Y cuando Dios no contesta una oración en nuestro tiempo, es porque no es el tiempo de Dios. Él sabe el momento propicio en que las cosas pueden ser concedidas y las cosas deben marchar hacia adelante o pararse momentáneamente hasta que madure. Él sabe,
Pero eso no debe rendirnos a nosotros, ni debe hacernos pequeños, ni debe decir, Dios no me escucha, Dios parece que se ha olvidado de mí. Tenemos muchísimos ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras donde vemos la forma de actuar de Dios. Por ejemplo, si citamos a Job, él tenía motivos más que suficientes, humanamente, para decirle, Señor, no quiero saber nada de ti. Era un hombre que andaba y vivía en integridad, pero fue probado. Perdió hijos, perdió esposa, perdió posesiones, perdió todo. Y encima tenía una sarna maligna, con unos agujerotes que cabía un puño dentro. Y a pesar de todo lo que él pudiese pensar en contra de Dios, añade una frase muy escuchada, pero poco entendida. Aunque Él me matare, en Él esperaré. No probemos nunca, o no deseamos nunca, pasar por la experiencia de Job, porque es muy fácil hablarlo. Lo difícil es estar en el lugar y aguantar el chaparrón. Llamarnos cristianos es fácil. Serlo es otra cosa, es diferente. Esperanza. En el versículo 18 dice, la esperanza a la que hemos sido llamados. Hermanos, de no ser nadie, de no ser personas creíbles, de ser personas que quizás la sociedad ni se fijaban en nosotros. Ahora ver cómo el mismo Dios creador se fija en ti y en mí. Y sin haber hecho nada, pero Él se fija en sus seres creados y les brinda la oportunidad de levantarlos, les brinda la oportunidad de ponerlos en el lugar que les corresponde, en una relación perfecta con Él. En el capítulo 2 de Efesios, en el verso 12, nos dice, vivíamos sin esperanza, vivíamos angustiados, vivíamos en la escasez, vivíamos en la oscuridad. Satanás era el dueño y señor de nuestras vidas. Él hacía como nosotros, como la ficha de dominó, nos colocaba en el lugar que bien le parecía. Y nosotros entrábamos en su juego por cuanto éramos ignorantes de la muerte y obra de resurrección y salvación de Jesucristo. Éramos personas sin luz y Él nos ha convertido personas como focos de luz. Vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. Cuando antes éramos una antorcha apagada, ahora somos una antorcha encendida. Allá donde vayamos tenemos que ir dando luz. Cuando antes éramos una sal insípida, sosa, que no servía para nada, sino para ser tirada, ahora somos la sal que condimenta la vida de las personas. Yo personalmente no me como una comida sin sal. No me sabe a nada. Me parece soso. Ahora cuando le da su toque de sal, que mi paladar experimenta y paladea, me quedo a gusto. El sabor es importante. Si nosotros no tenemos sabor en nuestras vidas, si nosotros no somos sal que produzca sed en los seres humanos, ellos están comiendo desabrido la vida espiritual, están viviendo sin Dios, apartados en penumbra y en tinieblas, mientras nosotros teniendo luz, parece que la escondemos para que el otro no vea. Dios nos está motivando y elevando nuestra esperanza al grado sumo, para que también nosotros seamos capaces de motivar a otros y de esperanzar a otros de que hay una vida más allá de esta vida. Pero hay que comenzar a vivirla aquí abajo. La esperanza es objetiva. Lo objetivo es algo que yo puedo ver, puedo palpar si pudiese.
puedo también creerlo porque es cuantificable. La esperanza es buena porque me mantiene vivo, me mantiene alegre, me mantiene expectante, me mantiene activo. La esperanza es viva porque nos hace renacer, nos hace revivir, nos hace añorar. Les he dicho en muchas ocasiones que deben pensar en la muerte. No pospongan el pensar en la muerte al final de los días. Desde ahora usted debe ir pensando en ella y pensando que no va a ser un obstáculo ni le va a robar el gozo cuando usted tenga que abandonar este tabernáculo de hueso y piel. ¿Por qué? Porque su esperanza está en la eternidad. Usted va a recibir nuevamente un cuerpo glorificado, una estancia eterna allí en plena santidad de Dios, con Dios y sirviendo a Dios. Oiga, ¿habrá cosa más importante que esta? Cuando en este mundo nos consumimos, lloramos, gemimos y sufrimos, nos enfermamos, arriba estaremos toda una eternidad al servicio de Dios. Y dice la Biblia que allí ya no habrá ni pecado, ni dolor, ni envidia, ni odio, ni rencor, ni muerte. Y así será toda una eternidad. No hay fin. Si eso permanece en nuestras mentes, en nuestro ser, cada día, entonces hemos entendido la victoria de Jesucristo. Ahora, si nosotros andamos con eso posponiendo el enfrentarse, el conocer, todos estos temores nuestros nos pueden entrar en desmotivación. Me quita el motivo para seguir, me asusta. Imagínense que yo voy al médico mañana y me dice: Carmelo, tienes un cáncer y te quedan 8 meses de vida o menos. Yo creo que una vez que se ha pasado todo un proceso de maduración en el Señor, cuando te hablan de muerte, no te hablan de muerte. A mí personalmente me está hablando de vida. Porque lo que abandono aquí, sé que en el instante mismo en que mis ojos se cierren a esta vida en la humanidad, aquí, se abren en la eternidad. Al instante, no mañana ni pasado, al instante es como traspasar el cable este de aquí a allí, en la presencia del Señor. Oiga, hay cosa más dulce que esa, pero para eso hay que prepararse. La esperanza tiene que ser potenciada. La vivencia del Señor tiene que ser potenciada para que cuando llegue ese momento fatídico que el ser humano tiene como puro enemigo, la muerte, para nosotros sea una victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh la muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? El Señor estaba diciendo: ya no tiene victoria la muerte sobre nosotros. Por eso nuestra esperanza tiene que ser viva. Nuestra esperanza es bendita porque procede de Dios Santo. Nos dice la Biblia: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de Jesucristo. Cuando yo digo que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia, aún los mismos cristianos, algunos de ellos se sonríen. Pero les cuesta creerse. Parece que se quieren apegar aquí abajo, como que no quieren marcharse. Ese temor a traspasar el umbral. Yo no le llamaría eso esperanza. Incluso diría más, llamaría a esa persona inmadura. Esa persona, si me arriesgo a decir, yo digo que no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio tiene que producir en nosotros tranquilidad, sosiego, paz, gozo, alegría. Y eso, en la medida en que vamos madurando, vamos apartando las cosas que nos ataban, aquellas cosas que nos robaban el gozo, y vamos añadiendo las bendiciones de Dios.
en esa misma medida nuestro crecimiento es exponencial. Estamos perdiendo. En cuanto a la motivación, el diccionario español dice: la motivación significa causa del movimiento. ¿Quién es la causa de nuestro movimiento? ¿Quién nos mueve a nosotros? Si en nosotros hay esperanza, nuestro movimiento procede del Padre. Ahora, si en nosotros no hay esperanza, nuestro movimiento procede del adversario de Dios, porque esa es su misión. Su misión es arrastrar a todos los seres humanos lo más posible a una perdición eterna. Les da la alegría pasajera aquí abajo. ¿Quieres riqueza? Toma riqueza. ¿Quieres esto? Toma. Pero cuando ya se ha cumplido, se le ha pasado 60, 70 años, ya a duras penas se sostiene y enfermo, casi muriéndose, ve que todo lo que ha disfrutado o ha corrido no tiene ningún valor. Eso es hojarasca, no sirve para nada, no le ha solucionado nada. Por un momento lo ha entretenido, pero ¿cómo se va su alma? Su alma se va manchada, dolorida, a un lugar de espera para recibir la sentencia final, que será estar lejos de Dios, en ese lugar que la Biblia llama del tormento, sufriendo una angustia la cual no hay forma de describir con palabras en el lenguaje humano. Lejos de Dios. Cuando nosotros, los que tenemos la esperanza, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, estaremos disfrutando sin penas y sin tristeza. Mientras la mayoría de las inmensas personas que rechazan a Cristo o que pasan a la eternidad sin Cristo, lo que le espera es terrible. El máximo dolor o la mayor de las maldades que tú te puedas imaginar en la tierra, aquí abajo, que pueda hacer el hombre con el hombre, no es nada comparado con lo que viene para aquellos que rechazan a Jesús, para aquellos que han pasado sin conocerle. Pero ahora tengan en cuenta una cosa que les voy a decir. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Saben que los creyentes pasamos ante el tribunal de Cristo. Nosotros pensamos que, bueno, ya somos salvos y ya estamos salvados y ya no hay juicio para nosotros. Cuidado. Hay lo que la Biblia dice, el tribunal de Cristo. Y eso es para los creyentes. Y nos va a dar tirones de oreja. No podremos recibir una corona si no hemos trabajado. No podemos recibir el abrazo del Señor si realmente nosotros hemos sido unos dejados. Cuidado. Ahí podemos jugar. Y yo les he dicho en muchas ocasiones, y lo repito, el que no comienza sirviendo aquí abajo en la tierra no puede seguir en el cielo sirviendo. Si aquí abajo en la tierra tiene el nombre de que vive, pero no vive, arriba no puede seguir viviendo. Abajo, una palita de carbón al horno, y así se va a pasar toda la eternidad. Cuidado con eso. Nuestra esperanza, reactivemos nuestra esperanza. Estamos más que motivados. Textos bíblicos hay muchísimos donde nos pueden hablar de la esperanza. Por ejemplo, en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy ahí tenemos una promesa de Dios. Prueba a Dios. Dice: probadme a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo abundancia de bendiciones. No recibimos porque no sabemos pedir. No recibimos porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la fidelidad. Otra promesa: no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Jeremías 33 dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Tengo muchas citas todavía con las que podemos recibir ánimo. Dios no se descuida de nosotros. Nosotros sí nos descuidamos de Él. ¿Tú crees que Él tenga motivos para salvarnos?
Él con un chasquido de dedos, en el huerto del Edén, cuando ocurrió el primer pecado, Él podía haber desaparecido a Adán y Eva y ya no había más generaciones ninguna. Y forma otros dos nuevos. Pero Él creó, y Él es un Dios compasivo y no busca la muerte del ser humano. Busca restablecer la comunión con el ser humano. Porque Él los creó para tener comunión. Él hablaba y Adán lo escuchaba perfectamente. Adán tenía comunión con Él, pero la rompió. Tanto él como Eva rompieron la comunión. Y muchas veces yo me lo he preguntado, Señor, ¿por qué no cortaste de raíz en aquel momento? Porque Él ama a sus seres creados y les da la oportunidad de restablecerse. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Si Él es mi luz y mi salvación, ¿por qué dudo? ¿Por qué muchas veces ando en tinieblas? ¿Por qué ando con ese miedo en el cuerpo que parece que estoy engrillado a mis propios temores y a los temores infundidos? No debemos tener temor. Debemos ser personas valientes, decididas. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra promesa que tenemos ahí. Malaquías 3:10 habla de lo que tenemos que darle al Señor. En Malaquías 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid. Va a cuidar de nuestras cosas mejor que nosotros mismos. Por cuanto en mí han puesto su amor, dice la Biblia, yo les libraré y le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Me invocarán y yo te responderé. Salmo 91. Voy a parar las citas ahí, tengo más citas, para que ustedes vean lo que es la motivación de Dios. No tenemos motivos para estar desmotivados. Tenemos motivos para estar motivados, súper motivados y alegres en lo que estamos haciendo. Hemos recibido de gracia tenemos que dar. No podemos cruzarnos de brazos. No podemos esperar a que las cosas se hagan solas. Dios nos está utilizando a nosotros como instrumento para que hagamos su obra. La desesperanza es apelpizo, lo contrario, esperar alejado, sentado en la lejanía, despreocupado, como abandonado. Eso es la desesperanza. Y Dios no nos ha llamado a estar desde la lejanía mirando a que las cosas se hagan o que las hagan otros. No. Dios nos ha llamado y encomendado a cada uno de nosotros. Cuando no tenemos clara nuestra fe, escúchenme lo que les estoy diciendo. Cuando no está clara nuestra fe, en quién hemos creído, y cuando tenemos desconocimiento de las Escrituras, cuando no conocemos las promesas, las pocas que les he elegido porque hay muchísimas, cuando no conocemos las promesas de Dios para nosotros, lloramos, gemimos, porque no encontramos salida. Y Dios te está diciendo, yo soy tu salida. Yo soy la solución de tu problema y de tu vida. Yo estoy aquí. No tienes que acudir a otros dioses. Clama a mí. No hay palabras más claras que esta. Clama, pide. Y todo lo que se pide en su voluntad, esta es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado, no es pedir por capricho, en su voluntad. Cada cosa que pidamos debemos pensar, ¿esto agrada a Dios? ¿Lo que estoy pidiendo glorifica a Dios? ¿Engrandece el nombre de Dios? Si es así, ten por seguro que Dios va a premiar tu fidelidad. Ahora, si lo que pide es por puro capricho, para satisfacer una necesidad
mórbida que tú puedas tener, deseosa, que es pasajera, y Dios no es glorificado ni los demás son beneficiados, ni pidas, porque eso es oración de burro, no pasa del techo para arriba. Tenemos que conocer para orar. Debemos conocer la palabra de Dios. Concluyo. Nuestro fracaso, cuando fracasamos, nos lleva a la desmotivación. Miren, si nosotros fracasamos en las cosas que hacemos, el fracaso no es que Dios se ha alejado o que yo esté haciendo las cosas mal. El fracaso es para enseñarnos a acercarnos más todavía a Dios, para madurarnos. Si yo no tengo la experiencia de hacer las cosas y cuando las hago me salen mal, si yo me rindo, nunca voy a llegar a nada. Ahora, cuando las cosas me salen mal y me propongo hacerlas bien, le digo, Señor, ayúdame para que esto salga bien, créanme, las bendiciones que vamos a ver, como dice el coro, lluvias de bendición grande, mándanos, oh Señor. No vemos bendiciones porque no queremos, no avanzamos porque no queremos, no vamos más allá porque estamos como la burra como Balaán. En vez de obedecer, nos paramos a decir, y Dios usa medios, modos y maneras para que nosotros despertemos a la realidad. Salgamos de este sueño aletargado que por años nos han inducido, pero que ya es hora. Ya es hora de ver ese mundo, esas personas que están allá afuera desesperadas, sufriendo. Muchas veces no es sufrir el deseo por la comida o por no tener un duro, es su alma, su ser interno que está vagando, está arruinado, está desesperado porque no encuentra con quién hablar, se encuentra solo entre el cielo y la tierra. Nosotros tenemos que ser oídos para las personas, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, escuchar al angustiado, al afligido, al que ha perdido, estar con ellos. Ese es el milagro que nos hace crecer. Vamos a inclinar nuestro rostro delante del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle que nos ayude en nuestra motivación y en nuestra esperanza. Señor, se ha perdido mucho tiempo. Han sido muchas las desesperanzas. Han sido muchas las dudas. Hemos olvidado las motivaciones que tu palabra nos da. No le hemos dedicado tiempo a ella para aprender. Ha llegado el momento de la sequía y no hemos tenido agua que beber. Tu palabra es agua para el sediento y pan para el hambriento. Cuando la abandonamos, abandonamos las necesidades más importantes. Ayúdanos a recuperar. Ayúdanos a establecer motivos y esperanza en nuestra vida. Ayúdanos a leer tu palabra, a engordarnos con ella. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres activos en tu obra, hombres y mujeres que busquen engrandecer tu nombre y favorecer al ser humano. Gracias te damos por tu palabra, por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia. Obra en la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, de forma, Señor, que cada uno salga contento en su relación contigo. Este es el momento donde todos podemos, Señor, reconciliar la parte que tenemos mal. Te pedimos perdón, te pedimos misericordia y te suplicamos que en el nombre de Jesús nos ayudes a ver dónde podemos ser útiles para que tu gloria
sea enseñada, para que tus planes sigan avanzando y para que tu nombre sea honrado. En el nombre de Jesús. Amén.